Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en que vean esta presentación. Queremos saludarlos a todos, agradecerles a todos nuestros invitados, nuestros seguidores por estar aquí con nosotros. Por cierto, también saludo en primera instancia, buenos días, Alfonso. Hola, Marcelo, buenos días. Y detrás de cámaras a nuestros bravos artilleros, a Roberto, a Edgar. Hoy no está con nosotros Manuel, pero bueno, también él, a nuestras becarias, a Ana, a Brenda, en fin, y a todos. Entonces, también queremos recordarles que pues estamos a su disposición para que nos apoyen con los donativos, que por cierto, ahí tú tienes mayor certeza, mayor conocimiento que yo acerca de cómo hacer esto. Sí, aparecen, de hecho al principio del programa siempre aparecen las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, que el programa ha sido muy bien recibido y creo que cada 15 minutos, si no me equivoco, aparece el Patreon, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, entonces hoy vamos a dedicar el programa, nosotros en el programa de La Mirada al Pacífico, tenemos cada 3-4 programas, es decir, una vez al mes, un invitado o una invitada de personas que son destacadas aquí en el quehacer cultural de Acapulco, personas relacionadas también con el medio marítimo. También hemos invitado, bueno, ahí aparecen todos nuestros invitados. Y hoy queremos darle la bienvenida a una persona que, bueno, empezamos casi juntos. Sí, por unos mesecitos. Sí, más o menos, a la señora Blanca Villalba. Ella fue quien promueve, quien inicia lo que ahora se conoce como el Museo de la Máscara. Aparte de todas sus labores de promoción cultural que siempre ha desarrollado. Entonces yo quisiera darle la palabra a Alfonso para hacer un resumen, una pequeña reseña de su currículum, para que sepamos cuál es su trayectoria. Es muy sintético, obviamente, ¿no? Como, breve. Sí, porque sí estaría largo, nunca nos llevaríamos todo el programa. Entonces, no. Entonces, con esa idea, Alfonso va a hacer algunos comentarios sobre la vida curricular de Blanca Villalba. Bueno, dice... la maestra Blanca Villalba ha realizado trabajos de trabajo social, ¿no?, en la Asociación de Scouts de México. Fue integrante del Comité de Defensa del Parque Papagayo, que de hecho apenas salió también una señora a defender que el parque tuviera... la compañera Elena acá. Sí. Cofundadora del Museo de la Máscara. Colaboró en el proyecto de conservación de la zona arqueológica de Palmasola. Fundadora de la agrupación cultural Calpulli Mogote. Calpulli Mogote, 1992, y desde el 2007 trabaja en actividades relacionadas con la cultura de la paz. También es socia de Amigos de Japón. Desde su fundación hace 10 años, y dice que es parte del Consejo Ciudadano de Cultura en el Estado de Guerreros. Sí, formó parte. Vale. Y tuvo un reconocimiento, ¿no? Mujeres que hacen historia, en 2014, ¿no? Otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sí. Y bueno, nosotros la invitamos al ser fundadora del Museo de la Máscara. Sí, bueno, cofundadora. Claro, aquí de nuestros vecinos. Bueno, pues entonces gracias, Alfonso. Sí, entonces, para hablar, ¿no? De hablar en términos, pues, del corredor cultural. Sí, porque es importante integrarlo. Así es. Sí, porque las instituciones culturales no surgen por arte de magia, sino que son producto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, que bueno, aquí nos va a platicar. Entonces, sin ir más lejos, vamos a empezar. ¿Cómo empezó el asunto es decir, cómo estuvo la idea de crear el Museo de la Máscara, Blanca? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues mi reconocimiento, porque a través de los años yo veo que el acervo y la información, lo que hace falta que el ciudadano aprenda sobre la relación de la economía, la historia de nuestro puerto y de nuestro país a través del mar con el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Primero, felicidades por todo lo que han avanzado y por el trabajo que realizan aquí en el Museo Naval. Gracias. Y gracias por la invitación.
pues entraríamos entonces con la historia de lo que fue el Museo Casa de la Máscara. Ahora lo mencionan como Museo de la Máscara. Museo de la Máscara. Yo nací en Zacatecas, soy más guerrerense que nada. Nací en Zacatecas, llegué aquí a Acapulco a los 12 años. Desde niña, realmente mis padres me llevaban a visitar los museos, que son muchos en Zacatecas. Yo decía, y es que yo crecí, mi infancia fue respirando cultura. Y de niña jugábamos a las escondidas en lo que ahora es una pinacoteca, un museo importante en Guadalupe, Zacatecas. Y aprendí a valorar y a respetar todos los objetos valiosos que nos transmitían arte e historia. Entonces yo creo que eso quedó sembrado en mí y a través del tiempo siempre, pues no me dediqué a estudiar antropología e historia como usted, pero siempre crecí amando la cultura y tratando de promoverla. Igual a través de la escuela, de los colegios, siempre participé en expresiones artísticas, estudié danza muchísimo tiempo y incluso por nuestra relación con España, yo decía, bueno, tengo que amar lo mío, lo de México, pero me diplomé puede llamarse que mi diploma de danza fue sobre todo en folclore español. Entonces siempre la historia... ¿En folclore español? Sí, y danza española. De hecho sí hay, ¿no? Yo recuerdo que también en los pueblos o en la España profunda hay bailes o danzas específicas. Sí, de cada festividad. Pues bueno, pues también tengo que aprender de lo nuestro. Entonces, a los 9 años que dije, estoy aprendiendo sobre España, tengo que aprender sobre nuestro país. Aprendí un poco sobre lo que estaba viviendo en entonces en Coahuila, pero ya me interesaron las danzas de México. Entonces, en la mayoría de las danzas se utilizan máscaras. Llegué a visitar desde su creación el Museo el Museo de Máscaras en Zacatecas, creado por el mayor coleccionista de máscaras en México, el gran maestro Rafael Coronel Arroyo, que miles y miles de máscaras. Creo que en bodega todavía tienen miles de máscaras guardadas. Perdón, Blanca, sí. Sobre Coronel, yo no sé si sea cierto, una anécdota que me comentaron en alguna ocasión, que decía que el señor tenía tantas máscaras que las tenía, pues ya no las podía tener en la pared de su casa, sino en el suelo. Y que en el suelo tenía como caminitos, ¿no? Sí, que iban de la cama a pasar al baño y al comedor y cosas así. O sea, era una saturación impresionante de máscaras. Sí, el maestro Coronel lo conocí buscándolo cuando estuve yo. Realmente siempre mi trabajo ha sido pro bono. Colaboraciones, promociones, todo eso. Nunca he cobrado salario, solamente en 3 años y medio que estuve a cargo de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y en ese entonces yo quería invitar a los chicos a que se dieran cuenta que podían llegar a ser importantes en el arte también, paralelo a las carreras que fueran a estudiar. Y que todos decían, no, pero siempre decían, al ser una universidad que no es costosa, las universidades públicas, todos ellos el pretexto era, no, pues es que necesita dinero, no. Entonces yo quería sacar una publicación en la cual artistas famosos dijeran, mira, esto hice, hasta aquí llegué, pero pasé esta infancia con carencias, cómo fue que me logré mi carrera, cómo fue que me hice famoso, y fue a través a veces hasta del sufrimiento, ¿no? Pero sí, llegaron a consagrarse. Entonces ya tenía varios escritos para lograr el libro, entre ellos el de la famosa bailarina Sonia Amelio, trotalista. Ya me había entregado su escrito, lo habíamos presentado, se iban a ir presentando con jóvenes asistiendo para que supieran que nada es fácil, pero que todo se puede lograr. Y buscaba yo al maestro Rafael Coronel. Y me dice mi hijo, mamá, pero ¿por qué has ido 2 veces a Zacatecas y no has logrado verlo? Sí, él tiene una residencia acá con un estudio. Y es más, yo ya visité el estudio. ¿Cómo? Ya me llevó esa mañana, llevé un escrito. Y sale un chico y me dice, espéreme tantito, entra, sale rapidísimo y me dice, el maestro la va a recibir. ¿Cómo? El maestro está aquí. Entonces a partir de ahí, y por la identificación con todo el amor a la cultura, todo eso que yo lo admiraba también como pintor,
surge una gran amistad y le dije, fíjese que yo quiero fundar un museo de máscaras aquí en Acapulco. Yo tengo algunas, he ido coleccionando, no sé qué es. Blanquita, vamos a hacer el museo. Pero ¿sabes qué? Tienes que conseguir un local que esté digno, que sea seguro, que sea amplio, porque te voy a donar más de 1000 máscaras antes de que se vayan a la bodega del Museo de Zacatecas. Pues en el tiempo que anduve rogando, tocando puertas al gobierno, etcétera, etcétera, se fue el tiempo y ya cuando nos mostraron un espacio en el Parque Papagayo que en época de lluvias pasaba hasta un arroyo. Dije, ¿cómo es posible si van a estar aquí máscaras de madera? Tendría que construir. Bueno, no entro en detalles hasta que a través de amigos mutuos y sobre todo el apoyo de don Sergio Suárez, que iba y venía a México, de la familia Suárez, que fundaron el Poliforum Cultural Siqueiros, y Sergio Suárez me apoya en los trámites y ya me dice, Blanquita, ya tenemos local. Entonces estaban unas oficinas aquí a un lado de ustedes, donde está ahorita el Museo de Máscara, y en mal estado, había filtración de agua. Lo que era la Dirección de Cultura, ¿no? Que era una edificación inclusive con almenas. Aquí a un lado, sí, donde están actualmente las máscaras. Sí. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que invertir, y pues hicimos de nuestro dinero, don Sergio, una servidora, y se fundó porque ya venía el cambio de ciclo para recibir el año 2000. Se fundó un comité por fiestas. Entonces yo fui quien hice una propuesta de programas culturales, entre ellos conferencias, pero tenemos que fundar el museo a la entrada del año 2000. Pero desafortunadamente lo que nos tardamos, todo eso, hablo al maestro Coronel y me dice, el tráiler ya llegó a Zacatecas con las máscaras, ya las bajaron, pero puedes venir y escoger las que te falten para... Digo, sí, maestro, porque el espacio es pequeño. Entonces fue así como que con el apoyo del señor Sergio Suárez en trámites y todo esto, y con las máscaras que nos faltaban, que nos donó el maestro Rafael Coronel, y con el ánimo del maestro Coronel, dice, si consigues un lugar más amplio, traemos de Zacatecas las que quieras, hasta 2000 máscaras si quieres, de acuerdo al espacio que consigas. Como saben, la historia lo dice, y aquí ese fue el espacio. El espacio, como todos ya saben, al principio era casa habitación de jefes militares. Posteriormente ellos al cambiar su zona de habitación, que se construyen áreas de vivienda para militares, después fue una especie de hospital pequeñito de emergencias. Y luego en el área donde teníamos, cuando fundamos el museo, las máscaras de los diablos de Costa Chica y todo eso, era donde estaba la pequeña morgue. Dicen que habían ruidos ahí y algunos visitantes ya tarde llegaron a oír ruidos, pero pues no, yo siempre estuve ahí y nada. Hola, perdón, Blanca. Sí. Yo tenía entendido que hubo un intento inclusive de hacer el Museo de la Máscara en el Fuerte de San Diego, ¿o estoy equivocado? No, eso no fue nos cierto. ofrecían espacio para... tiene que ser temporal porque no va acorde con el guión musicográfico del Fuerte de San Diego. Iba a ser temporal. Y sí estuvieron guardadas máscaras en lo que se cambiaba acá. Entonces transcurrió el tiempo, las únicas donaciones que recibíamos eran una alcancía que se puso a la entrada y que servía de ahí para el material de limpieza. El acervo creció con algunas máscaras en comodato y otras que sí fueron donadas. Pues a través de mí, como siempre andaba investigando qué aparecía, quería aprender de los arqueólogos y de los antropólogos, y siempre andaba en comunidades y algunas máscaras me las donaban cuando sabían para qué era. Conocía a los mascareros, a quienes les mandamos a hacer las máscaras más importantes, y don Sergio y yo pues las comprábamos, que algunas en ese entonces ya costaban entre 4, 5 mil, 6 mil pesos, sobre todo las creadas por el maestro Adelfo Abraham, que entre Tixla y Chilapa, sobre todo en Tixla tenía un estudio, y el maestro Agustín Barrios, que él es un maestro completo porque da clases de danza, de
de artesanía y todo eso, él también donó unas máscaras. Alguien que fue cronista de Tixla también nos donó máscaras. Y las personas que los tenían en comodato, cuando pasa el tiempo y me quedo yo sola, fallece don Sergio Suárez, me quedo yo sola a cargo de la manutención del museo, porque tenía que pagarle el salario a quien estaba encargado, todo lo demás, mantenimiento, aparte de lo de la SEP, ya saben, todo lo que se gasta, ¿no? Así es. Y entonces no teníamos un mecanismo de recibir donaciones, y las donaciones que recibíamos eran en especie, pintura, madera, quienes tenían maderería, por ejemplo, Castilleja, la señora Castilleja. Ajá. Nos donó que fue madera. Presidente municipal, ¿no? Fue Así es. presidente municipal interina. Nos donó madera. Y el señor Fernando Álvarez en una ocasión nos ayudó, porque creo que se quemó la instalación en la cuestión de la reparación y eso, pero realmente eran esporádicas las ayudas que recibíamos. Entonces, al fallecer don Sergio, realmente fue muy pesado para mí, a veces hasta escondidas de mi esposo hacía los gastos fuertes, ¿no? Que era pues de mi salario. Yo seguía trabajando como catedrática en la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, muchas cosas las hacía a escondidas de él, otras cosas decía, se daba cuenta y decía, ¿qué te hace falta? No, yo te apoyo, mi esposo siempre me apoya. Pero sí, fue muy pesado, más o menos 5 años tardé manteniendo el museo. Pero lo curioso es que ni siquiera en la alcaldía, quienes estaban a cargo de desarrollo social o de cultura, sabían, o no sé si no querían saberlo, pero a veces programaban actividades en el museo y vamos a exhibir tal en el marco de esta festividad. Y decía, pero pues, ¿cómo? ¿Quieren que trabaje? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero para esto? Como siempre. Entonces, dije, no, hasta aquí pasaron 5 años. Okay, hablé con la familia Suárez. Le dije, aquí están las máscaras que eran de su papá. Yo voy a cerrar el museo, y estuve llamando a quienes, entregando con oficio a quienes habían prestado máscaras. Y la familia Suárez decidió que encargados del Museo Fuerte de San Diego, en coordinación con el señor Álvarez, pues fueran el resguardo de todas las máscaras, que realmente eran bastantes. ¿Tienes qué cantidad más o menos recuerdas? No sé, yo creo que llegaban como pasaban de 1000 máscaras entre las que estaban guardadas. Pero un recuerdo, son recuerdos muy hermosos y que yo quisiera de nuevo apoyar para que realmente tome la forma de nuevo de museo en cuanto al guión museográfico, colocación de cédulas, todo eso, pero solamente si acuden a mí y si quieren que los ayude. Yo no voy a andar tocando puertas, oye, te quiero ayudar, y luego a veces hasta hacer antesala muchas veces por ayudar y sin interés alguno, solamente por el amor que uno tiene a Acapulco y porque sabemos que este corredor cultural, el Museo Naval, el que debemos funcionar de nuevo como Museo Casa de la Máscara, y el de las 7 regiones deben realmente, está funcionando perfectamente, el Museo Naval, pero los otros 2 espacios deben funcionar como debe ser, que cualquier visitante entre y aprenda, porque también se trata del aprendizaje a través de objetos. Ese es el papel, la función de los museos, claro. Que cada objeto cuenta una historia, el antecedente, cómo se relaciona en el caso de las máscaras, ¿no? Con costumbres y tradiciones de los lugares, el uso de la máscara, de qué época histórica y en qué países, si en Egipto, si en China, pues, y tener este objeto que nos transporte a esa historia. Y luego en nuestro país, en qué lugares se producen máscaras, con qué propósitos, si es para las ceremonias y para esto. Entonces, realmente es tan rico en folclore nuestro país. Y Guerrero, uno de los principales productores de máscaras, ligado a este folclore y a estas costumbres, que es una pena que no se esté mostrando en el museo toda esta información, toda esta historia, y que a través de las máscaras el visitante conozca de estas tradiciones. Y además, a través de esto, mucha gente dice, díganme cómo puedo llegar a Chilapa.
díganme cómo puedo llegar a la sí, Costa claro. Chica y en qué fechas son las fiestas. Toda esta información estaba en el museo. Entonces, el turismo cultural va a crecer de acuerdo a la oferta. ¿Qué estamos ofreciendo de información? Así es. ¿Qué estamos ofreciendo como infraestructura? ¿Qué estamos ofreciendo a través de los museos? No solamente a través de las instalaciones, mejorar, claro, la cara de Acapulco y el mejorar la infraestructura hotelera, etcétera, etcétera, sino también qué estamos ofertando en cuestión de turismo de aventura, de turismo cultural. Y luego, pues esto lo que ofrece el Museo Naval debe ofrecerlo de nuevo el Museo Casa de la Máscara y el de las 7 regiones también, con mucha razón. Entonces es como también se va a favorecer a la economía de los locales, porque si no, entre menos afluencia turística, menos ingreso económico. Entonces, yo como mi tesis fue sobre turismo cultural en la Facultad de Turismo, pues tengo que recalcar esto. Fíjate la que oferta sí, hacia el turismo que tenga más, que prolongue su estadía porque hay atractivos culturales. Y fíjate que a diferencia de lo que se piensa, digamos, normalmente, ¿no? Sí. De que a la gente no le interesa eso, no es cierto. Nosotros tenemos aquí visitantes que vienen y nos dicen, oiga, qué bueno que están ustedes aquí porque aparte de la playa no hay muchos lugares donde ir en Acapulco. Exacto. Así lo han dicho. Sí. Entonces, hay una demanda, o sea, no es una cuestión de que uno está inventando cosas en el aire, no, hay una demanda real. Otro de las situaciones que compartimos, un problema que compartimos también con la máscara, en fin, todo el corredor cultural, somos invisibles en la ciudad. Señal. Es decir, ¿has visto tú en la señaléctica de la ciudad de Acapulco algún cartel que diga Museo de la Máscara para allá, Museo Naval para allá, Fuerte de San Diego? Ni siquiera el Fuerte de San Diego. Solamente había uno en la costera que decía Fuerte de San Diego, pero ese salió volando con Otis y ya no lo repusieron, ya no hay nada. Entonces, por eso es que también nos dicen visitantes, oiga, porque no pues nos ha costado trabajo encontrarlos, porque no hay ¿dónde? Entonces, eso es una serie de problemas con los cuales estamos batallando de manera común, porque volvemos a lo mismo. Aquí no es un problema nada más del Museo Naval, es de toda este corredor, inclusive del Fuerte de San Diego. Sí, y volvemos al punto que acaba de mencionar, el atractivo, ¿no? Para que se prolongue la estadía, no solamente es playa, claro. Ya se asolearon, ya pasé todo eso, pero al haber más atractivo se va a prolongar su estadía. Así es. Existieron señalamientos porque entre don Sergio Suárez y yo íbamos y hasta exigíamos, ¿no? Tocábamos puertas y hubo algunos señalamientos para poder llegar a este corredor. Él incluso en un tiempo creo que donó pintura, conseguimos donaciones de pintura para que también este corredor, las fachadas, ahorita se ven mucho mejor, pero hubo un tiempo que las fachadas de las viviendas de este corredor estaba feo. Estaba muy feo. Ahorita pasas y está agradable. Ustedes con toda la vegetación que pusieron, el atractivo de las plantas, todo eso, está realmente más bonito este corredor. Y volvemos a la necesidad de que se tome importancia este corredor cultural, porque algunos guías que, pues yo no me acordaba, ¿verdad? Eran tantos guías que trabajaban los walking tours, se venían caminando desde Zócalo, la historia del Zócalo, y subían para acá y hacían todo el recorrido aquí para entrar a los museos. Entonces me decían, no hay trabajo. Ya no se hace eso. No hacemos el walking tour. Sí, ya no. Porque no está bien ahí, no se les hace atractivo, el Museo de las 7 Regiones está acá. Y cuando se regresa usted a hacer las... si me llaman, les ayudo con el guión museográfico, etcétera, la colocación, como sea, y lo podría ayudar, pero así que yo vaya, oiga, les quiero ayudar. No, pero es que... No, si no les... Cuando tengan interés, con mucho gusto, yo les puedo ayudar. Y volvemos, es importante que se dé la vista no solamente de la administración pública de nuestro municipio, sino también del gobierno del estado, a todo lo que implica los señalamientos, el remozamiento, la belleza de esto. ¿Qué les costaría poner más plantas, más señalamientos? Veo que hay una construcción aquí como una especie de
paisaje en metal o algo así. Sí, ya lo quitaron porque... Pero bueno, todo esto sí, no se tiene que invertir mucho dinero. Es nada más tener buenas ideas para poder embellecer esto y conseguir la asesoría que a veces personas igual como yo que por amor a Acapulco y por pensar que nuestra economía debe mejorar a través del turismo cultural, podemos aportar para que este corredor sea importante, no solo para la ciudadanía como fuente de información, porque bueno, al menos, y yo creo que ustedes las tienen, visitas de escuelas. Sí, claro, por de supuesto. Diferentes niveles educativos. Así Siempre es. teníamos visitas de escuelas. Incluso ya habíamos en el museo improvisado algunos juegos con máscaras, o que los chicos, y yo compraba el material, pudieran fabricar incluso máscaras durante su visita, los que tenían más tiempo de quedarse, ¿no? O si llegaban familias, pues escogían cuál máscara iban a fabricar, copiando de los que estuvieran ahí, los que les llamaba la atención. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por favor, tenemos que querer más a nuestro Acapulco y pensar más en invertir no solo dinero, sino un poquito de esfuerzo para el turismo de aventura, el turismo cultural y también sobre todo cuidar nuestro patrimonio natural. Sí, de hecho ahora que mencionas la visita de las escuelas, en nuestros registros de visitantes, la principal aforo de visitantes locales son las escuelas. Ese es el más importante que tenemos y así como señalas, de todos los niveles. Sí. Y eso es muy bueno. Porque es que el lugar se presta para las escuelas porque no es solo un museo. O sea, es un espacio en donde hay 4 museos, o bueno, 2 y medio. Y por supuesto aprovechar la magnífica fortaleza del fuerte. Se puede mejorar. O sea, aprovechar el fuerte, porque no nos cabe la menor duda que el principal atractivo de este lugar es el fuerte. Eso tiene 400 años ahí, ni modo que lo pasemos por alto. Entonces, eso es importantísimo. Y yo quería agregar algo también, que nosotros tuvimos la enorme suerte de que don Luis Uruñuela, que en paz descanse, tu esposo, él fue quien nos asesoró cuando nosotros empezamos con el museo. ¿En qué sentido nos asesoró? A cómo íbamos a darle legalidad, la figura legal que queríamos para el museo. Porque nosotros no sabíamos, entonces decíamos, no, que un fideicomiso, o un patronato, que una asociación civil. Y entonces, ante nuestra confusión, Luis nos dice, a ver, espérense tantito. Escríbanme en una página qué es lo que ustedes quieren. Entonces hicimos eso, se lo entregamos y dice, bueno, ya leí esto, entonces lo que les conviene a ustedes es una asociación, el régimen de asociación civil. Eso fue invaluable para nosotros porque estábamos atorados y no sabíamos cómo avanzar con eso. Y por cierto, ahí también Luis nos recomienda y nos presentó con quien hasta ahora es nuestro notario, el doctor Cuauhtémoc García Amor. ¿Sí? Todavía en esa época, si mal no recuerdo, la notaría de su papá, la notaría número 2, estaba ahí en el edificio Oviedo, junto creo que con el despacho de Luis, ¿no? Y de otra entrada, pero sí. Sí, y del licenciado Walton, o sea, todos estaban ahí. Entonces, bueno, eso fue una excelente experiencia y aparte una ayuda invaluable porque pues ninguno de nosotros era abogado, ¿no? Entonces no sabíamos cómo darle cauce a todo esto. No, él siempre apoyó todo lo de cultura. Así cuando es. Yo le planteé de lo de fundar la asociación, la organización Calculo y Mogote, dice, caray, ¿y aquí en la casa? Pues ¿por qué crees que dejamos un espacio tan pequeño para casa habitación y todos los demás vacíos? Sí, recuerdo tu caso, claro. Debe haber talleres de arte, debe haber esto, lo otro. Ay, mujer, me decía. Entonces un pequeño espacio para, pues sí, va a ser como casa de la gente, del pueblo. Y cuando estuve en difusión cultural, que la difusión, bueno, los espacios de cultura y todos estaban en Infonavit Alta Progreso, y que no era propiedad de la universidad, también hice gestiones y el exgobernador que estaba ya en Infonavit, me parece, tenía conexión, el exgobernador Ruiz Massieu
Él me dijo, sí, vamos a hacer el escrito, todo esto, pero salgo y llega otro rector, se pasó el tiempo, y don Luis Uruñuela, cuando estuve presidente municipal, ya les dijo, no, ya hagan esto, lo otro, y ya es propiedad de la Universidad Autónoma de Guerrero, bueno, el espacio. Qué bueno. Sí, porque yo no, a ver si estoy equivocado. Para esto. Había supe, o no sé si fue un chisme, ¿no? Pero que hubo problemas acerca de quién era el propietario, por así decirlo, del inmueble. Que había una confusión que era de la Casa de la Máscara. De acá. Sí, porque yo tuve entendido que no estaba claro si era del ayuntamiento, del ejército o quién sabe quién. No sé si eso fue cierto. Era del ejército, pero lo tenían como dato a administración pública. Lo tenían como dato. Ya después fue que se le quedó, no sé de qué manera se le quedó, pero al gobierno del estado, sí, no a la alcaldía, porque lo tuvieron como dato la alcaldía y por eso nos enviaban, nada más cuando estuvo don Severino Torreblanca, nos enviaban a alguien para hacer la limpieza, pero alrededor. Y hicimos gestiones porque en todo esto no había sanitarios y se construyeron unos sanitarios a un lado del museo. Bueno, ahorita ya no existen, tumbaron esto y está el de las 7 regiones, pero los sanitarios eran los más decentes de todo este rumbo y modernos, ¿no? Entonces los conseguimos por gestiones y todo, pero teníamos que conseguir quien le diera limpieza porque a un lado había oficinas del municipio que eran panteones y pues teníamos que limpiarlos nosotros porque era los usaban ellos también y la gente que visitaba la oficina. Pero hay muchas anécdotas, pero sí hay que luchar, muchos ustedes ya saben, hay que trabajar muchísimo y no siempre, pues la mayoría de los ciudadanos no saben que no se recibe mucho ayuda del gobierno y que la ciudadanía y asociaciones como ustedes son quienes sacan el 100%, podríamos decir, de la chamba. Entonces el Museo de la Máscara está ahí desde el 2000. Sí, fue pero no estaba aquí en este edificio. Sí, ahí desde que inició, ahí estaba en la y por eso se llama Museo Casa, porque era una casa, la casita, Casa de la Máscara. Y mandé poner lo diseñé con unos entrepaños, como paredes falsas, para que pudiera captar más cantidad de máscaras y que el guión museográfico pudiera caber ahí. Y la museografía también fuera bonita, ¿no? A través de colores. Entonces, desde que lo planeó y lo diseñó, tenía un guión museográfico y tenía una perspectiva antropológica, ¿no? De las máscaras. Pues, en mi caso, porque yo fui quien hice el diseño. Claro, me asesoró, ahorita no recuerdo su nombre, pero a través de un mutuo amigo, que el licenciado Galicia. Salvador Galicia. El licenciado Galicia estuvo a cargo del CIA, del Centro de Información de Investigación Histórica de Acapulco. Así es. Que 2 compañeros universitarios hicieron el diseño de este centro de información, porque hace falta en las ciudades también un centro de información e investigación histórica. Y 2 compañeros, Rafael Trejo y Horacio, bueno, el maestro Horacio y el maestro Rafael Trejo hicieron el diseño del centro y lo apoyamos otros 2 compañeros y en mi caso pues es andar viendo el espacio y luego conseguir donativos de pintura. Yo era la que andaba consiguiendo todo, ¿no? Donativos en especie para que pudiera tener su espacio. Nos prestaron uno acá donde está el estacionamiento y fue donde duró mucho tiempo y conseguimos videos, películas, todo sobre Acapulco, libros que se referían a Acapulco. Donamos mi esposo y yo todo lo que teníamos sobre Acapulco, pero como de repente se llegaban a perder uno que otro libro, entonces el maestro optó por los más valiosos en sí, los más antiguos que ya no se editaban, los tenía en su casa y él tenía copias. Me llamaron enseguida cuando fallece el licenciado Galicia, pero dije, no, yo ya sé lo que es hacerse cargo de un centro de información o un museo y yo sé que estaría sola, porque aunque te apoye una que otra persona. Le dije, no, ya le dije, llamen a el maestro, a otro que fueron de los fundadores y para que se hagan cargo. Pero sí lo impulsamos mucho tiempo con el maestro Benjamín Galicia
que estuvo a frente del Centro de Información e Investigación Histórica. Pues muchos años lo apoyamos, incluso cuando él tenía un acervo precioso sobre la prensa a través del tiempo, en la prensa en México, y cuando fue el Paulina, pues lo salvaguardamos, todos los murales, pósters, periódicos, pues que eran historia, y estuvieron con nosotros en el Calpulli, en una de las bodegas. Lo tuvimos ahí hasta que se pudo acondicionar donde lo tuviera de nuevo el Centro de Investigación e Información Histórica de Calpulli. No es mucho trabajo. Así es. De hecho, ahora que lo estaba mencionando usted, creo que no lo había pensado, pero sí me parece bastante complejo que en cada máscara pues hay un ritual, ¿no? Y hay una explicación de dónde se utilizan y cómo. En la ENA había profesores que se venían a la Costa Chica para estudiar el nahualismo. Y de hecho, según había un profe que era nahual. No sé si eso sea cierto o no, pero nos contaban que él vino específicamente acá. Su tesis de doctorado era sobre el nahualismo y sobre los procesos rituales para convertirte en nahual. Y eran cosas pues bastante complejas y densas porque involucraban desde la flora y la fauna y el significado de cada uno de los elementos que se tenían. Sí. Y en muchos de esos procesos había máscaras, ¿no? Sí, entonces, ahora que lo dice, pues si el Museo de la Máscara podría tener la explicación en términos antropológicos de dónde se utiliza esa máscara, por qué y todos los elementos que lo rodean. Sí lo tuvimos. Por ejemplo, las máscaras de tecuán o jaguar, diciendo, pues, bueno, ya entraríamos a estudiar la fauna, pero sí le llamamos el jaguar o tecuán. Pues hay diferentes danzas o rituales donde se utilizan, ¿no? Que uno es una pelea tipo, pues, lucha libre. La pelea de los tigres. La pelea de tigres. Entonces es un tipo de máscara que se utiliza, ¿sí? Muy parecido a lo del sumo, porque el que cae primero ya queda muerto. Ya quedó. Sí, se acabó. Y luego está otra que en el Cerro de Cruzco hay una ceremonia hermosa. Yo he estado en todos esos lugares e incluso, pues he sido privilegiada porque sin conocerme, ustedes saben que en muchos lugares, por ejemplo en Chiapas, todo eso le dicen, ladino. Sí. Y no puedes entrar en las ceremonias. No, sí. Para nada, incluso a veces hay perímetro para que no lo cruce un ladino, solamente que los de lugares. Entonces, en el Cerro de Cruzco, yo llevé mi saumerio y dije, me voy a poner, porque soy samuadora, me iniciaron en unas mujeres guardianas de fuego en Amecameca, en una cueva. Fui a dar ahí por accidente, pero me dijeron, no, es que tú estás aquí porque vas a ser guardiana de fuego, y me iniciaron. Entonces yo llevé mi saumerio y que me voy a integrar a la ceremonia, lo que mi esposo es el que tomaba documental, mi amigo de la cámara, un día lo voy a llevar a una aventura de allá si quiere. Entonces, sí. Por ejemplo está que es como tipo lucha libre, y está pelean como con látigos. Los del chirrión, ¿no? Sí, también. Sí. Entonces hay diferentes tipos de máscara de tecuán que se utilizan en rituales o en danzas de guerrero. Y en Cruzco es de verdad una lucha así tipo boxeo, y de repente si alguien tenía alguna rencilla, no se va a pelear en la calle, o va a hacer lucha callejera, se esperan a la ceremonia, y ahí, si es de la otra comunidad y tenían algún conflicto, y ahí en esa pelea, ahí ya saben que se van a pelear allá arriba. Sí. Y guardan las rencillas a que sea en un lugar sagrado, y ahí va a terminar las rencillas en esta pelea. Y en esa ocasión las guardianas de fuego, que casi todos eran ancianitas, me llamaron y me dijeron que estuviera con ellos. Y así como en el cerro allá arriba en Ostotempan, ¿sí han ido a la ceremonia? Sí, claro. La petición de lluvias, el 3 de mayo. Ahí yo pasaba la noche con los rezanderos en lo que es la ermita. Sí, yo también he estado ahí, claro que sí. Y igual, ay no. Bueno, en una ocasión me tocó
salvar a una persona porque lo querían tirar al pozo porque había faltado al respeto. Entonces lo iban a tirar al pozo y la mitad de la cosa veía así la muchedumbre, los que lo querían tirar y los que los estaban defendiendo. Y yo no sé por qué fueron por mí, porque el jefe de ahí, de la comunidad y el que salvaguarda y el de respeto de la ceremonia, te vas y te presentas con él. Entonces dijeron, no, pues que vaya la maestra de mediadora. Entonces pues logramos salvarlo, no lo tiraron al pozo porque sí lo iban a sacrificar. Sí. Al pozo. Sí, son muy celosos en ese aspecto. Y sí. había estado ya con los topiles, o sea que fueron los policías del pueblo, había estado ahí detenido, pero ya lo iban a sacrificar. Entonces me llamaron y fui mediadora. O sea, son cosas muy raras, ¿no? Que me han pasado, pero gracias a Dios me he ganado, tal vez por mi comportamiento, el respeto de ellos y su cariño que me han integrado a su ceremonia. Sin duda, claro. Entonces sí, cada máscara tiene un simbolismo, pues, ya saben, ¿no? En Europa, en Egipto, todo eso había máscaras para motivo fúnebre, pero las máscaras en momentos festivos, las máscaras en ceremonia el que hace del personaje sagrado, utiliza este tipo de máscara, como acá en Xipetlán, que es la ceremonia de Xipetotec, en Xopetlán, allá cerca de Tlapa, que también he estado allá, y es el quien va a tomar el personaje de Xipe, y lo veneran y todo, y es con motivo también de esperar las lluvias, de proteger la tierra, la naturaleza. Entonces cada máscara tiene una historia detrás, de acuerdo a su uso, la tradición o con motivo festivo. Solamente acá en Guerrero somos ricos, todo eso, las de la conquista, danza de la conquista. Estuve toda la noche, bien, porque tarda toda la tarde y toda la noche la danza de la conquista en Tlacochistlahuac. Y hospedada por una familia de allá, de una señora que había hecho de la pues le decía que la princesa, algo así. Y una danza increíble que ensayan meses para no fallar en las cuentas de los pasos y todo, porque es ritual, los números y todo. Cuando usted propone, perdón, Marcela, el Museo de la Máscara, pues lo propone también como un lugar de investigación, ¿no? Y de curaduría. Sí, es que si colocáramos las cédulas informativas y las máscaras de acuerdo a cómo estuvieron cuando lo fundamos, realmente es una fuente de información. También invita a la investigación, invita a que visiten los lugares de acuerdo al calendario de fiestas de Guerrero, a que puedan ir y visitar. Y se conoce también sobre historia, ¿no? Sí, y no dejar de lado que el trabajo antropológico, yo creo que es una de las ciencias sociales más difíciles que hay. Realmente estudiar antropología es bastante complejo y denso. Ahora, es también, perdón, lo que decías del fondo espiritual, porque hay rituales y hay incluso antes de algunas danzas, festividades, los principales hacen ayuno en cuevas. Bueno, es que como antropólogo es mucha información que la mayoría desconoce. No, y sí es importante rescatarlo, porque muchas veces se piensa, es que también pues hay que ser sinceros, ¿no? Hace falta mucho nivel y mucha educación para comprender que un museo no es un edificio muerto con cosas arronzadas, ¿no? Realmente hay que tener cosas viejas, ¿no? Sí, ¿no? Hay que tener un nivel y una formación para entender que hay que darle valor a las cosas, hay que generar conocimiento, hay que generar identidad y sobre todo que la gente que vaya pueda acceder a eso, no simplemente vea pues algo viejo ahí y ya. Sí, el guión museográfico y la museografía, cómo se acerca la persona a cada objeto, pues lo teníamos que podía captar e interesar desde un niño hasta un investigador. Venían de televisión de Japón, de diferentes países de Europa a filmar y se estaban horas filmando. Claro, les proporcionábamos información extra y todo, pero sí, yo guardé algunas cosas, unas pues, se fueron con el Otis y estaban en otros formatos como VHS, etcétera. Estamos salvando información
Pero sí, se aprende muchísimo a través de un objeto. Sí, en un museo está bien colocada las cédulas informativas, no mucha información también, lo menos que se pueda. Algunos videos de apoyo en un espacio pequeño al acceso que los teníamos, y incluso la forma de que el guía va llevando al grupo, y de acuerdo a la edad y el interés que tenga cada visitante, es como se le tiene que dar el recorrido. Y los niños y los adolescentes aprendían y se divertían. A la salida les hacíamos preguntas al azar, no decíamos sí pusieron atención. Entonces, ¿el museo se funda como una organización civil o solamente...? Fue una propuesta y queríamos ya realmente hacer la propuesta, fundarlo, y que la administración municipal, a través de la Dirección de Cultura, se hicieran cargo, pero pues no sucedió. Que hacer cargo todo el tiempo. Vale. Yo quería preguntar esto, Blanca. El estado de Guerrero es uno de los estados que tiene, yo creo que el mayor número de danzas, si no es el mayor, pero ahí anda. Y prácticamente casi todas se usan máscaras. Y se dan casos increíbles. Por ejemplo, yo recuerdo una vez yendo para Chilapa, nos detuvimos en un pueblo que está poco antes de llegar a Chilapa, se llama Chilacachapa. Y ahí vimos la danza de moros y cristianos que la hacían en el corral del pueblo, pero a caballo. Y entonces venían con los caballos y con los machetes, y se cruzaban y pam, pam, pam con los machetes. Bueno, al rato no se veía nada porque era una polvareda tremenda. Pero yo nunca había visto una cosa así, magnífica, o sea, de una riqueza. Entonces a lo que voy es a lo siguiente, es decir, tenemos un universo muy amplio, muy rico, muy complejo de máscaras en Guerrero. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes? Es decir, ¿cómo organizaron el guión? ¿Cómo se acercaron a todo ese universo? ¿Cómo seleccionaron? Porque no se puede todo, sería imposible. Entonces, ¿cómo se seleccionaron las piezas que integraron la colección del Museo Casa de la Máscara? Es decir, ¿cuál fue el criterio, digamos, por así decirlo? En un principio solamente la introducción era, la máscara a través de la historia, cómo surgen las máscaras, los usos en otros lugares del mundo, todo eso. Sí, los griegos. Pero para y todo poder eso. tener el acercamiento y que quien lo visitara se llevara la mayor información y que realmente se sintiera también atraído hacia nuestras tradiciones, nuestra cultura, el guión era sobre todo la máscara en el mundo, los usos, todo eso, algunas máscaras que teníamos de Asia, de Japón, etc. Y luego ya en México, la máscara a través de la historia, desde la época prehispánica. Bueno, yo traigo aquí unas pequeñas mascaritas que son como reproducciones, ¿no? Y las máscaras a través de la historia de México, de la época prehispánica, unas cuantas piezas. Y luego ya en México, o sea, en qué estados, todo eso es mayor productor de máscaras, lo teníamos ahí, todo eso. Y luego ya la entrada a Guerrero, decíamos, bueno, esto es, más que nada se usan en ceremonias y tradiciones de Guerrero. Y lo pusimos por regiones. Lo puse por regiones. Y ya era Costa Chica, Costa Grande, y luego en la región centro, y a lo que es los jaguares o los tecuanes, era el sitio principal. Claro. Por todo lo que implica, desde de los tlacololeros, que no otras ceremonias, como lo mencionábamos, las peleas del tigre aquí y allá, y luego ya también para los niños, para que invitarlos a ser creativos, estaban los materiales que se usan para hacer máscaras, desde cuestión de ornato, ¿no? Adorno, las máscaras para adorno, para ceremonia, no sé qué, para fiestas infantiles, todo eso, máscaras de animalitos, y para que los niños se acercaran a las máscaras que tuvieran rienda suelta a su creatividad. Y había incluso una mesa de trabajo pequeñita, y ahí era donde podían hacer sus máscaras. Entonces era este acercamiento, primero la máscara en el mundo, luego la máscara a través de la historia de México, un poquito sobre unas máscaras de Chiapas, ¿verdad? En México, y luego ya las diferentes regiones. Y sí, en Guerrero está la de la conquista,
bueno, Sí. entonces a caballo y nosotros Sí, dicen que fue en increíble. unos lugares, Increíble. una anécdota que hasta en burro y no sé cuánto, que el español y el otro decía hasta con grosería. No, yo me acuerdo de un amigo ahí que trabajaba cerca, decía, no, yo recuerdo, decía, detente, morro atrevido, y con su imitación sí. sable, ¿no? No, te quieres llevar al santo, te llevas quién sabe cuánto, pero bájate. Y el otro le iba a contestar y dice, espérate, no se me olvidó, se me atoró lo guarache acá. Y ahorita sigo, o sea, Claro. porque no se le había olvidado lo que tenía que seguir diciendo, ¿no? Entonces hay anécdotas muy bonitas, todo, pero el cariño que todavía algunas comunidades ponen en preparar estas fiestas y tradiciones es importante, y no quedarnos ahí. Como antropólogos puedo conectar con algunas personas ya que están interesados en todo esto. Ahora, Y quienes guardan, que son guardianes de códices para salvaguardar esta tradición, pero estos los guardan tan bien que ya ni siquiera se lo cuelga el guardián, lo tiene en algún sitio seguro, pero nos los mostró, era como una especie de escapulario grande y lo extendió. Y tengo por ahí un libro que espero que se haya salvado del Otis, donde también explica estas danzas y tradiciones. Está en francés. Gracias a Dios entiendo francés y leo francés, pero hay alguna parte que está también en español, y me di también por buscar y adquirir libros sobre qué antigüedad, que hasta dónde se remontan algunas costumbres de algunas danzas, de algunas tradiciones de Guerrero, porque hay muchísimas, la de los manueles, donde la hacen para burlarse nuestros locales de los españoles, y las máscaras claritas, así, y la de los moros y cristianos. Hay una todavía ahí que de las que doné, que se ha conservado muy bien, que yo creo que fue cuando usaba yo el pentaclorofenol, que tengo mi daño en el pulmón, pero está, y es de esta, de la conquista. Hay algunas muy valiosas todavía ahí, que son de todas las danzas, de tlacololeros, que es de la petición de lluvia, de la protección que tenía que ver, bueno, ya es mucha historia en cada danza. Hay muchas danzas en el estado de Guerrero. Hay una cosa muy importante que tú señalas. Cuando mencionas el aspecto central que tiene la figura del tigre, ¿no? en Guerrero. Y lo traigo a colación porque hay una pintura mural en Ostotempa, cerca de Acatlán, cerca de Chilapa, que pertenece a la cultura olmeca, y es un jaguar. Sí. Que han batallado ahí para conservar esa. Yo tuve oportunidad de conocer ese lugar porque me llevó una persona, ya se me olvidó, ya falleció, pero ya se me olvidó el nombre, que fue quien promovió proteger ese mural, porque había personas que llegaban y decían que era el diablo, y entonces le aventaban piedras, sí, ¿no? Sí, o sea, una cosa terrible. Pero a lo que voy es que tal como nos manifiestas, el tigre era un aspecto central del guión museográfico, cosa que se perdió. Sí, es que también... Eso no existe ahorita. No, por una parte es como el símbolo de la fortaleza. Claro, valentía, sí, por supuesto. Aunque en alguna danza por ahí dicen, no, que viene el jaguar y que hay que pelear con él porque va a destruir la siembra, ¿no? Pero no, en realidad la importancia, la importancia está que hasta en nuestro escudo de del Estado, así es. Y por eso también hay tantas danzas y ceremonias donde está. Sí. Les traje un obsequio. Les traje unas pequeñas mascaritas de jaguar que en un momento se las hacen. A lo que voy es que precisamente esto es lo que le da la profundidad histórica a una colección de máscaras o a una máscara, que desgraciadamente, repito, esto no existe actualmente porque no hay nada. De máscaras. No, pero ni siquiera hay un dato, Blanca, ni siquiera hay un comentario, hay una pequeña cédula que diga máscara de tal lugar, de tal danza, se hizo tal persona o se usó tal material, nada.
y así pues no. Y puede estar mucho mejor, y yo creo que si Por acudiera supuesto. yo a algunos, si quieren, y si acudiera yo a algunos de los mascareros que todavía están produciendo máscaras, que incluso... Todavía en el existen taller, gentes que hacen sí, máscaras. Uno de los hijos de don Adelfo Abraham, que es el que hace las máscaras, también para danzas, ceremonias, todo eso, pero también de ornato, que costaban ya, ahorita yo creo que les cuesta como 20,000 pesos Sí. cada máscara. Pero un hijo de él se fue a trabajar a Estados Unidos, claro, no sé, estuvo allá un tiempo, pero cuando viene y ve la foto de su padre en el museo, cuando ve el video que mostramos de lo valioso que es el quehacer de un mascarero y que está haciendo que esa historia y que eso valioso perdure, el muchacho regresó a hacer máscaras. Sí. Ahorita ya es el señor, ya grande. pero dice, maestra, muchas gracias, porque ahora aprecio muchísimo más el quehacer de mi padre, y lo que me enseñó de pequeño lo voy a volver a hacer. Sí. Entonces, es que sí, el que no aprende no le tiene cariño a las cosas, a la historia, a su pueblo, y los museos también tienen esa función, y qué bueno que este museo existe, y hay que darle fortaleza a los demás. Yo creo que es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre que salimos a la calle a preguntarle a las personas, no sé, bueno, quedó muy grabado en el imaginario desde Miguel Alemán que Acapulco, para lo único que servía tristemente era para la playa y para venirse a alcoholizar y para perderse aquí. Y hay muchas ciudades en el mundo que se visitan, aunque tienen playa, por sus museos. Claro, ¿No? Sí, sí, sí. claro. La gente va a la ciudad a conocer la ciudad, a los museos. Ayer nos encontramos a un amigo suyo, maestro Marcelo, que viene aquí a hacer reportajes. Javier, no, es de N+, de Televisa. Vino la última vez, se me escapa su nombre. Sí, sí. Sí, pero nos dijo algo bastante valioso, que las ciudades se conocen caminando Claro. en los mercados y en sus museos. Sí. Y eso Así es cierto, ¿no? Así Por es. completo. Hay mucha gente en la literatura que escribe sobre ello. Eso decía una amiga francesa. Me parece curioso que en Acapulco, y pues si somos sinceros, yo creo que es porque las autoridades y la gente que está ahí no tienen nivel, y por el auge de todas las escuelas patito, ¿no? Que hay, que todo el mundo ya es doctor. No, agárrate, doctor, ya. Pero como todo el mundo ya es doctor y se creen, ¿no? Con toda la autoridad aquí, porque si se fueran a cualquier otro lugar, pues no vale de nada, pues no. ¿no? Eso. Realmente no le dan valor a las cosas y realmente no se da una perspectiva del quehacer cultural en Acapulco, pues se queda en el jolgorio, ¿no? En la fiesta, en las actividades Sí. cívicas, como usted bien decía, y lo que usted decía, ¿no? Que hasta trae el libro, esa cuestión del turismo, Sí. el turismo cultural. Si nos ponemos, ¿no? Con la estadística y todo, para muchos países representa una gran fuente de ingresos, Ah, pero por mucho supuesto. más Sí, que el por otro supuesto. turismo. Sí. Así ¿no? es. Está España, por ejemplo, Francia, por supuesto. Sí. Ahora, esto es una constante. Por poner un ejemplo, perdón, para visitar la Alhambra hay fechas de espera. Fíjate. Uno tiene que apartar su lugar Para llegar- con para meses poder entrar. para poder entrar. Yo recuerdo cuando fui, como 3 o 4 meses antes, tuve que comprar el vuelto porque si no, ya no. Sí, si no, Sí. no pasas, así es. Ahora, esto es una tendencia, ¿a qué me refiero? En el caso del gobierno del Estado, se les olvida, o más bien siempre hacen a un lado a quienes hacen las cosas. ¿A qué me refiero? Así como ahora en el Museo de la Máscara no aparecen los mascareros, que los que hacen las máscaras, de la misma manera promueven en Taxco un museo de la platería y se olvidan de los mineros. Sí, de los orfebres y de los Y mineros. de los mineros, es decir, los que hacen realmente el trabajo. Entonces, eso es desgraciadamente es una constante. Entonces, como bien mencionas tú, entonces el objeto, en este caso un museo gráfico, aparece como por arte de magia. Ahí apareció, no, qué bien, pero ¿quién lo hizo? ¿Cómo llegó ahí? Sí, sí, sí. Eso no se dice. Que es, digamos, diría una amiga historiadora, tal vez Alejandra Cárdenas, la carnita de la historia. Sí, Esa claro. es. Pero bueno, eso queda librado a... Pero yo creo que, espero, que ahorita que se está poniendo tanta atención en mejorar la infraestructura de Acapulco, Así es. espero que nos estén escuchando y espero que la ciudadanía me pida
a la alcaldía y al gobierno del estado que ponga sus ojos en esta área, porque es como la gallina de los huevos de oro. Exacto. Y yo creo que no se han dado cuenta. Entonces, o no se dan cuenta o se la comen. Una de bueno, dos. ojalá y realmente se reciba más apoyo a esta zona, y quienes estamos dispuestos a ayudar, pues que nos pueden buscar y ayudamos. Esto todo por el cariño a nuestra ciudad y por la esperanza que crezca esta derrama económica a través del turismo cultural. Claro, claro. Y sobre todo pensando en la ciudadanía, en todos esos niños y jóvenes que han estado visitando los museos y que creo que han disminuido las visitas. Bueno, ustedes yo creo que sí siguen recibiendo. No, sí. Pero yo creo que aquí al lado, pues, ¿qué van a ir a aprender ahí? Entonces, Lo pueden hacer más. se puede mejorar. Incluso yo puedo conseguirles colecciones, claro, en comodato, con gente que hacer exposiciones temporales. Desde las de las regiones. Ahí tiene un espacio espléndido, por supuesto. Increíble. Así es. Y está abandonado. Se montar exposiciones. Así es. A través de amigos. Uno tiene amigos y dice, bueno, si me hacen el contrato de comodato y hay respuestas si alguna pieza se extraviara, si está sustentado legalmente, como cuando yo presté una colección, me hicieron mi contrato de comodato, etcétera, ninguna sola pieza se perdió. Así es. Entonces se puede mover exposiciones hacia estos espacios. Así se fomentará el turismo cultural, habrá derrama económica para nuestro bello Acapulco, y habrá fuentes de trabajo también. O sea, los que venden acá en el Zócalo, a lo mejor los vecinos de aquí, igual y como en ese entonces vendían aguas frescas y vendían esto y lo otro, entonces hay derrama económica también para los vecinos y para los guías de turistas que hacen estos recorridos, que creo que ya no los hacen, a través de los tours caminando, los walking tours. Y pues esta es una derrama económica que también lo ven así, además de una educación ciudadana a través de los museos, de la educación no formal, se puede decir. Así es. Entonces, no, esa es nuestra esperanza. Yo creo que se ha dejado de lado, sobre todo, creo que, bueno, bajo mi perspectiva, desde la fundación del Acapulco moderno, casi, o yo me atrevería a decir que ningún gobierno se preocupó por los acapulqueños, y por eso vemos lo que vemos hoy en día. El promedio de educación en Acapulco es la secundaria, es un municipio con mayor cantidad de población en pobreza extrema. Cuando fue lo de Otis eran 170,000 habitantes que ganaban menos de un salario mínimo al mes. Entonces, la educación, los servicios públicos, los museos, los pilares civilizatorios se han dejado de lado, y por lo tanto también es un municipio con mayor cantidad de violencia, ¿no? De manifestaciones de violencia. Y que han ido desapareciendo, o sea, han ido quitándonos nuestros espacios públicos también para esparcimiento y para actividades recreativas, para convivencia en familia, para deporte. Entonces, todo lo que son unidades deportivas, la Buda, todo. La unidad deportiva, el Parque de la Reina, todos los espacios cerca de la costa, y no digamos en nuestro Parque Papagayo, ha ido perdiendo espacios verdes. Sí. Hay una labor, yo creo, muy grande. Y hay mucho por hacer. Con la ciudadanía, sobre todo con la gente de a pie, para que tomen conciencia respecto al espacio público, porque yo tengo muy presente en la Ciudad de México, cuando remodelaban un espacio cultural, sea cualquier parque, ¿no? La gente iba y le pedía al arquitecto del que estuviera ahí, ¿cuándo lo vas a terminar? Porque yo vengo aquí todos los días a hacer ejercicio y si no lo terminas... Me estás afectando. Sí, iba y le decía, y se hacía una junta de vecinos, se iba y le pedían. En Acapulco no se tiene eso, porque se ha despojado a la población de su conciencia de clase. Realmente vivimos para la inmediatez y para la sobrevivencia todos los días y no nos interesa. Por eso es que se ve como normal pues que los espacios culturales pasen 75 días sin electricidad. Y estén abandonados. Que no tengan letreros, que no se haga nada. Por eso es que los baños no surgen comentarios como que pues es que el Museo Naval son flojos porque no trabajaron durante 75 días
a 40 grados adentro, pero los otros ya están trabajando. Pues sí, tener la puerta abierta de par en par y estar sentado en un sillón cogido de huevo es trabajar, pues así yo trabajo en mi casa. Sí, ¿no? Vamos a traer sillones de esos aquí también. Pero a lo que voy es la perspectiva. O sea, realmente el problema aquí está que hace falta una formación personal de la gente que realmente tiene el poder y es capaz de ejercer esas directrices, ¿no? Y es muchísimo trabajo, porque prácticamente Acapulco, tal como está, no tiene una perspectiva de futuro para nadie. O sea, realmente yo sí lo atrevo a decir. Si usted le pregunta a mis compañeros o a ellos, ¿no? Todo mundo lo que se planea es irse y no volver, ¿no? Sí, entonces realmente... Como cita rosa, pues. Sí, entonces realmente es un ejercicio de amor por el terruño, estar aquí y pensar que después de Otis se puede construir un Acapulco diferente, un Acapulco en el cual la gente realmente importe y no importe ir a las brisas y al club de yates, en mi velero o en mi yate, ¿no? Y todo lo demás, pues no existe, ¿no? No existe. Sí, y es la perspectiva que se ha tenido ejerciendo. A la fecha del día de hoy, yo no creo que haya cambiado la perspectiva de los gobiernos, ni municipal ni estatal, donde el acento realmente está en el enriquecimiento y en las otras... En un turismo masivo, pero en un turismo realmente que deja y que todo está bien, ¿no? Masivo y lesivo. Ahora está el pleito con el famoso Akamoto, que ya se están oponiendo. Por ejemplo, la gente de Pie de la Cuesta, los vecinos de ahí, los restauranteros, el hotelero, todos dijeron no van a entrar aquí, porque resulta que en el balance costo-beneficio, pues claro, sí, pues la basura, no, los deje usted destrozos, eso, hasta los muertos. ¿Por qué valdría un evento que genera muertos? ¿No? Sí, Siempre 8 muertos el año pasado. estaban las apuestas, hacían apuestas en internet de que si este año o el anterior iban a haber mayor cantidad. Más muertos. Sí. Pero realmente la cuestión aquí está en la perspectiva, o sea, realmente cómo los ciudadanos piensan su ciudad y cómo la construyen. Claro. Pero realmente eso se ha dejado de lado y me parece hasta una perspectiva bastante boba y tonta y hasta absurda de parte del gobierno, porque si no se dedica a preservar sus pilares civilizatorios, se les va a destruir la ciudad, se les va a caer. Realmente, si usted lo piensa, hay muchísima gente que se enoja, todos los días se enojan de que en Acapulco hay marchas o que hay gente que sale a pedir algo, pero eso es porque no se atienden realmente. Exacto, sí. Claro. Un especialista en la cuestión de paz, Johan Galtung, decía que detrás de un problema, de una manifestación, de un conflicto, siempre está la falta de atención, un problema que no se resuelve. Sí, así es. Un problema no resuelto. La gente no sale a la calle por gusto. Y menos al sol aquí. Es dejar de desesperación. trabajar, Yo en una ocasión también claro. por desesperación dije, no, yo me voy a tirar aquí en el pavimento. A ver Yo si me hacen sola, caso. Porque no es posible que no hay boletas para votar, no sé qué. Pero es que yo estaba tan enfadada que a toda mi familia nos habían borrado el padrón. Entonces, en un momento, son momentos de desesperación. Y claro, ahí se me unió casi como no sé cuántos miles y ese problema llegó hasta la Ciudad de México y se resolvió. Pero no se debe bloquear las calles. Y yo decía, por favor, a todos les decía, solamente este carril debe quedar, y hizo el otro porque va al aeropuerto. Pero yo en medio de mi desesperación decía, no, estamos haciendo mal, pero bueno, llegó esto a México. ¿Por qué era? Porque no habían resuelto el problema. Digo, acúsome que en una ocasión hace cuántas décadas hice eso, pero es que no se resuelven los problemas y la gente se desespera, como las madres buscadoras, como quienes no tienen energía eléctrica o no tienen agua, o sea, lo esencial. Sí, los servicios básicos. Si se atiende el problema a tiempo, o en los casos que se tiene que negociar, entonces tiene que acudir a la negociación, a la plática pacífica para resolver los problemas y se evita todo esto. En el corto periodo que estuvo mi esposo siempre se optó por el diálogo y busquen a ver si después de que se sentó a dialogar había bloqueos. No había pues bloqueos, al final la gente... Y le desocuparon el edificio del municipio porque se sentó a dialogar. Pero es atender pues a la población. Estaba ocupado ya 8 meses. Sí. Entonces es escuchar a la gente, atender los problemas, el diálogo
y actuar. Por poner otro ejemplo, maestro Marcelo, yo no sabía, la última vez que vino Claudia aquí, le dijeron que los techumbres de las escuelas públicas no se habían arreglado después de Otis. Habían pasado ya 3 años. Y le dijeron a Claudia, y ya ahorita ya las pusieron, casi prácticamente 1 mes o 2 después. Sí. Pero se supone pues que las escuelas tienen un seguro, ¿no? Y en ese momento que se cobró, quién sabe de qué. Pues yo ¿no? creo que Pero pues es tristísimo que en una escuela pública donde hay infantes, pues realmente exponerlos al sol aquí, ¿no? Sí. Sí, cuando salimos ayer, ¿no? A caminar ya regresamos fundidos todos al medio del rayo del sol. Pero bueno, la cuestión aquí está en que se dejan de lado pilares civilizatorios como la educación, las escuelas, ¿no? La infraestructura, la salud, los museos, los parques, ¿no? Las unidades deportivas. Todo eso es importantísimo para que los ciudadanos, que son realmente quienes le dan vida a la ciudad, pues vivan bien. Y eso es algo que se ha perdido en Acapulco y hay muchos otros lugares donde la gente, si tú les lastimas sus espacios, sale a protestar. Reacciona, sí, claro. Incluso en ciudades turísticas, ¿no? Por poner otro ejemplo, regresando, ¿no? a Madrid, hay mucha gente que se queja del turismo masivo por la alza de las rentas. Sí. Y al final que ellos son los del barrio, ¿no? Son los que siempre han vivido ahí, ¿por qué los van a despojar? O en la Ciudad de México mismo, las casas que están al lado de la Alameda, que los despojan para hacer Airbnb o esto o lo otro, y sale la gente, pues es que yo toda mi vida he vivido aquí. Y ahora hay un pleito ahora con el asunto de la remodelación del Estadio Azteca, que ayer o anteayer, no sé, que lo inauguraron y cerraron toda la zona. Entonces la gente para llegar a su casa tenía que presentar su INE. Si no pasabas. Oiga, sí. Una vez también inauguraron la calle y ahí estaba, ¿no? La doctora Belina. No me dejaban pasar. Digo, pues si yo iba ahí, digo, ¿me vas a dejar pasar a mi casa? Digo, no, pues ya. Sí, no, o sea, te piden el INE para pasar. Sí, cosa curiosa porque pusieron el alumbrado ahí y estábamos viendo en las cámaras y digo, oh, mira, qué bueno, ya tenemos harta luz, ¿no? Sí, pero no podías pasar a tu casa. No, deje usted eso, las fueron a quitar a los 3 días. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque pues nada más para... No, nada más las pusieron porque para la foto. Porque iba a ir ella, ¿sí? Pero bueno, ese tipo de conciencias y perspectivas se genera cuando la gente tiene educación. Claro. Y en Acapulco, pues el promedio, lo volvemos a decir, es la secundaria. Realmente una persona con educación secundaria no te va a pelear derechos laborales, no te va a pelear universidad. Y bueno, el Estado, la universidad en Guerrero, que hostia, ¿verdad? ¿No? Sin comentarios. Sí. Ay, sí. No hables de mí. Pero realmente la cuestión está en que un maestro una vez en un examen me puso, te hace falta rigor. Eso fue su calificación, te hace falta rigor. Yo tardé muchísimos años en entenderlo, pero lo que él pedía era que realmente me esforzara en comprender las cosas. Y tiempo después, ya que ha pasado todo el tiempo, pues me doy cuenta, realmente si uno no se exige ser mejor, si uno no se exige mirar el mundo desde una perspectiva crítica, las cosas no pasan, no suceden. Sí. Y me sigue pareciendo sorprendente, ¿no? Yo a veces cuando veo, sobre todo digo, bueno, eso no me lo aceptarían a mí, ¿cómo se lo aceptan a ellos? Recuerdo que maestros de la ENA o de la universidad. Porque a mí no y al otro sí. Y digo, no, ¿cómo? Pero la cuestión está en la formación. Muchas veces, y lo vuelvo a repetir, no es... El museo no se ha radicalizado, el museo sigue siendo un museo, sigue siendo de educación. Si realmente viviéramos en un municipio que tuviera perspectiva crítica, la universidad pública estaría en la calle. La ENA estaba en la calle, la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras estaba en la calle pidiendo derechos, ¿no? Exigiendo cosas que realmente no se atendían. Sí, pero realmente aquí la Universidad de Guerrero ni siquiera dice una sola palabra, ya no palabra, un fonema, una sílaba sobre el homenaje a Figueroa. Sí. Ni siquiera. Sí se manifesta. Nunca. Cuando fueron de las principales víctimas del figueroísmo, buena cantidad salieron de la Universidad Autónoma de Guerrero. Maestros, estudiantes que fueron asesinados, inclusive muchos tuvieron que salir corriendo del estado de Guerrero. Yo conozco maestros que tuvieron que salir del estado de Guerrero, lo sacaron
disfrazados de mujer en un bochito. Así tuvieron, porque los iban a matar. Eso, y Figueroa no te lo decía, es decir, ese lo hacía, nada que te amenazo, no, eso lo hacía. Y en su perspectiva, entonces, ahí está maestra Blanca, entonces, ¿por qué? Bueno, dice que no recibió mucho apoyo, ¿no?, con el Museo de la Máscara. Bueno, ella está funcionando a través del gobierno del Estado. De Guerrero, ¿Y cómo fue que terminó ahí? Desconectada desde el momento que entregué las máscaras, tienes buenos años. Y le dije, aquí está, queda como donativo mis máscaras. Con quienes hablé que donaron también dicen que se queden con la promesa de que vuelvan a abrirlo. Y ya lo reabrieron con un poquito de impulso del señor Fernando Álvarez y de otras personas que eran amigos del museo. Y le pidieron apoyo a alguien de antropología e historia para que hiciera el montaje, pero hicieron realmente un montaje pues como exhibición de máscaras. Y pues sí se puede lograr que sea de nuevo el museo que aportaba información y que fomentaba el turismo y que ayudaba a fortalecer la educación pues el municipio, ¿no?, de Acapulco. De los niños y jóvenes, conociendo más sobre su historia y tradiciones de Guerrero. Sí. Fíjese que siempre que salimos a la calle y les preguntamos a los turistas o a la gente de aquí si conoce el Museo Naval o el de la Máscara, dice, no, nunca lo había escuchado. Dicen, ¿dónde están? Digo, hay un costado fuerte de San Diego. Pero les pregunto, ¿usted piensa, aunque no conozca el museo, aunque no conozca los museos, que son valiosos? Y todo el mundo dice que sí. Todo el mundo, aunque no los conozcan, aunque nunca hayan venido. Y eso me parece algo fantástico, porque quizá en algún momento de su educación aprendieron que las cosas que habían en un museo eran valiosas. Y no eran simplemente, pues no sé, porque sí, ¿no? Objetos viejos, por decir algo, ¿no? Pero todos, aunque no los conozcan, dicen que sí. Entonces realmente lo que al menos hemos descubierto es que si se diera una mayor difusión, si se diera interés, habría muchísima gente en Acapulco y de fuera que vendría. Seguramente. Y los vendrían a estar aquí. Pero tienes que hacérselos conocer. Sí. Encontramos el folleto, ¿verdad, Edgar? Hay un folleto del Gobierno del Estado de Turismo. No sale el Museo de la Máscara y no sale el Museo Naval. ¿Ah, no? No, nada más sale el fuerte. Sí. En una época sí estaban incluidos. Sí. Y el de la Máscara, bueno, cuando estuvo de presidente municipal Seferino Torreblanca, en la publicación que tenía el municipio, porque él tenía una publicación especial, siempre incluía al Museo de la Máscara. Y el gobierno del estado, cuando algún afín o amigo del museo estaba en el gobierno, o sea, en turismo, como regidor de turismo, publicaban, claro, lo hacían publicándolo como si perteneciera a la alcaldía o al gobierno del estado, pero en ese caso decía, no me importa contar que se difunda, que se difunda, no me importa. Eso es si es así, pero que lo difunda. Entonces, ¿cuántos años tiene entonces el Museo de la Máscara? Desde el 2000, en diciembre de 1999 fue que lo abrí. Igual que nosotros. Casi un año, 26 bueno, 6 meses. Como 6 meses antes. Sí. 6 meses antes, sí. Sí, porque, bueno. Eres nuestra hermana mayor. Conocí del proyecto del maestro casi de primera mano. Sí, y me dio tanto gusto. Claro. Dije, no, qué fantástico. Sí, yo sueño con que lo realice, maestro. Te digo que andábamos nosotros y nos sacó el de la duda, de la incertidumbre, más bien, precisamente Luis, con el asunto de que no sabíamos cómo armar esto legalmente, o sea, porque no queríamos que fuera una colección privada. No, queríamos darle una figura legal para que perdurara, porque hoy y mañana no estamos nosotros, pero esto debe seguir, y esa es la garantía. Entonces, desde el principio... ¿Y usted dice que también ayudó al Museo de Sitio de Palmasola? Sí, en mi caso, conocía yo a algunos vecinos y un compañero de la universidad tenía una propiedad allá que rentaba, y ahí está la María de la O, otras colonias en ese rumbo. Y me dice, maestro, fíjese que pues, hicieron una pinta en un petrograbado. ¿Qué? Y eso fue como 1993, por ahí. Digo, no, vamos a ver, no sé cómo le hacemos, Francisco Pérez Fierro. Le digo, pues vamos a defender el sitio, pues es nuestra historia. Y entonces se fundó un comité, hicimos una junta de vecinos,
y se fundó un comité de vigilancia y le dábamos alguna ayuda a quien fungía como vigilante. Alguno era en la mañana de acuerdo a su horario laboral, y un maestro mecánico Nava, de apellido Nava, ay, cómo nos apoyó también, de autos, y vive todavía allá arriba. Y la señora de la tienda, de la tiendita, hasta nos preparaba agua fresca y todo. Íbamos a limpiar, ¿eh? Pero todavía no sabes si está en funcionamiento hoy en día. Sí está, pero lo último que yo supe es que ya no tiene el mismo número de personal porque antropología e historia ha disminuido. Ah, sí, no. Sí, eso es igual que en el fuerte. El número Sí. de personal, entonces, quien estuvo allá a cargo del área de educación, que era nuestro amigo... Sí, no. Chinito, me acuerdo. Jimmy, que le decíamos Jimmy. Sí. Bueno, él estuvo a cargo del área educativa. Él me pidió, como era mi amigo cuando estuvimos viendo lo de la fundación del museo, que tenía familia en Zacatecas, el delegado, entonces delegado de antropología e historia, que lo llevé y le dije, mira, está este comité. La delegada anterior, Patricia Pous, nos dio incluso un reconocimiento legal por antropología, y a mí me dio reconocimiento como vigilante de Palma Sola. Digo, porque queremos que esté en el museo de sitio, y hubo eco en la gobernatura de René Juárez Cisneros y de antropología e historia. O sea, fue acudimos, tocamos puertas, entonces fue un proyecto conjunto y un esfuerzo y aportación conjunta de recursos, todo el gobierno del estado, del municipio y de antropología e historia, y se logró siendo delegado Martínez Espinosa, y pues ahí estuvimos en la inauguración. Tuve que ir antes de esto, cuando estaba construyéndose y todo, que ya estaba por finalizar, porque algunas madres querían que hubiera fuente de trabajo para sus hijos, y ya no querían dejar que terminaran ahí. Había conflicto entre los que estaban trabajando entre antropología e historia y los vecinos, y pues me tocó ir de mediadora, y ya se consiguió que, bueno, quien tenía el perfil de los vecinos se pudiera considerar. Pues ya se consideró a 2 vecinos de ahí para que trabajaran en antropología e historia, y de acá nos llevamos a Jimmy en el área educativa, y lo seguía apoyando. Yo subía allá cuando tenía sus talleres. A veces pues antropología e historia no le podía dar para los talleres de verano, y él era muy activo. Dije, te voy a apoyar porque la ciudadanía debe seguir los cerca vecinos, ¿no? del Sí. museo de sitio, lo debe querer y cuidar. Que los niños que vienen aquí van a crecer, y los que van a estudiar contigo el taller de verano, y van a cuidar la zona arqueológica. Entonces, sí, le llevaba material para los talleres, todo. Yo le apoyaba, ¿no?, en esto, y ya me invitaba a las clausuras de los talleres, todo. Y sí está descuidado, tiene un problema grave en cuestión del agua, pero yo les expliqué. Entonces, si quieren, puedo explicarles cómo pueden obtener el agua de unas fuentes allá arriba, para que incluso las pequeñas áreas verdes estén bien. Había incluso un recorrido que apoya a Jimmy, que lo hiciera el encargado del área educativa, por la flora y fauna de alrededor, porque todavía ahí se da el palo morado, otro que es curativo. Hay varios árboles y plantas que tienen propiedades medicinales, y otras también comestibles, y complementaba los recorridos. No solamente el valor de lo que eran visitar los petrograbados, el simbolismo que tenía, claro, con información de libros de Marta Cabrera, la teóloga, y de otras fuentes, aunque yo también de fuentes de lugareños, de ancianitos, y por lo que encontraron, de piezas que después yo tuve en custodia. Tengo los documentos porque no había espacio para exhibirlos. Tengo los documentos y tuve en custodia, y en vitrinas que no se llenó casi todo. Pero sí, defender esta zona, cuidarla. Ya descansé cuando ya estuvo el museo de sitio. Entonces, y otra zona también fue allá cerca de Tecpan, se llama Las Tunas este lugar, que fuimos a parar un saqueo
Y yo hablar con los niños, yo no soy de antropología de historia, pero les quiero explicar el valor que tiene esto, por favor no lo vendan. Y estaban ya franceses y alemanes. Nombrando. Sí, yo no sé cómo se enteran, pero ya estaban. No, sí, pero... Y parecían hormiguitas haciendo agujeros donde quiera, porque un señor que iba a poner una huerta de mangos estaba limpiando el terreno y fue como se descubrió esta zona arqueológica. Y en lo personal donde capelos y vitrinas para que en la secundaria de ahí o la primaria se puso un pequeño museo para que también los lugareños apreciaran lo que estaba ahí, no destrozaran lo que era importante, piezas, porque pues, ¿saben, no? Cada pieza aporta información. Por supuesto. Y cómo fue que lo encontraron y todo, porque si era, por ejemplo, un entierro, cómo estaba cada pieza, ¿no? Y pues sí, he tenido unas aventuras en esto de proteger. Pero entonces siempre la población civil ha tenido un papel activo para preservar los museos. Sí. Si no te acercas a la ciudadanía y no apoyan los vecinos, la ciudadanía propia, que aprecie lo que tienen, no se logra nada. No, eso tiene que ver con algo. Si la ciudadanía no está consciente, si no hay educación ciudadana, no se puede hacer. Sí, yo sé, creo que coincidiríamos en lo siguiente. Yo siempre he comentado aquí que, bueno, construir el acervo, conseguir un lugar no es sencillo. No, pero lo más difícil y lo más rentable, si se me permite esta expresión, es el apoyo social, o sea, la gente. Sí. Porque cuando tienes el apoyo de la gente, como bien mencionas tú, hemos estado escuchando historias de estas, todo se puede hacer. Todo. Sin dinero, no necesitas los millones. No, mira, ¿sabes qué? Con esto te ayudo allá, acá, intercambiar. Una maravilla. Mire, hace una escuela, rápidamente. La preparatoria número 7, de la que fui 30 y tantos años maestra. También, fuiste compañera de Rafael, de Trejo. Sí, también en la Facultad de Turismo, también di clase, ¿no? Pero ahí estaba una escuela que había sido fundada hace años, que en los baños salía el excremento de la época de lluvias, los pedazos de techo en época de lluvias le caían a los alumnos. Entonces, fue gestionar y no sé cuánto, y con amigos, y se consiguió lo que antes era CAPSE, construcción de escuelas, todo eso. Pero vienen y le dicen al rector, pues, me manda a decir al rector, pues usted ya consiguió eso, pero la universidad no tiene para demoler, construyen en terreno plano. Los papás, los padres de familia, le dije al director, mire, yo nada más les pedí una carta donde me dieran la autoridad para hacer gestiones. Ya conseguí esto. Cítenme los padres de familia. Les hablé de la situación que estábamos. Necesitaban plomeros, electricistas, todo primero para quitar todo esto. Los padres de familia, escuche, ciudadanía, fueron los que desarmaron todo lo de plomería que se tenía que desarmar, electricidad, todo eso. Los padres. ¿Sí? Para darles de comer a los obreros, todo eso, los padres de familia y los chicos, ellos mismos voteaban porque querían una mejor escuela y daban que los 5 pesos, 10 pesos, y de eso se les daba de comer a los trabajadores de ahí. Y luego la licenciada Ruiz Maricela me prestó la máquina para sacar el escombro. Entonces, cuando hay confianza, cuando saben que tú no estás robando, que estás haciéndolo por el bien de los demás, y si hablas con la ciudadanía, en este caso con los padres de familia y todo eso, hay el apoyo. Si no hubiera sido por los padres de familia, no se hace nada. Y por amigos de los padres de familia, no estarían los primeros edificios. Ahorita ya se construyeron otros más adelante, ¿no? Pero los primeros más grandes, y que se rescató el arroyo ese que contaminó, entonces regresamos a que si hay apoyo de la ciudadanía, todo se puede lograr. Exactamente. Todo se puede lograr. Muy bien. Vale. Sí, no. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que no se quiere agregar algo vamos más. Concluyendo, ¿no? No sé si concluyo con la invitada que visiten. Pero claro, sí. Bueno, tratándose de donde estoy, nuestro Cuauhtémoc, que su casa es Acapulco, el buque Cuauhtémoc, que es el buque escuela. Niños, adultos, por favor, dense la oportunidad de visitarlo cuando esté aquí. Y aprenderán también algo. Y aquí aprenden con las maquetas, aprenden de la historia de la navegación, todo. Pero dense el gusto de visitar el buque Cuauhtémoc cuando esté en nuestro puerto, y cuando vengan buques de otros países que van a regresar, me parece
otros 2 buques japoneses durante este año. Sí. Entonces, dése la oportunidad de visitarlos para que conozcan más sobre la vida en el mar. Bueno, gracias y los felicito por el trabajo que hacen. Muchas gracias por invitarme. Los agradecidos somos nosotros, Blanca, por habernos ilustrado sobre sobre casi una historia al común, ¿no? Que tenemos contigo, con Luis, o sea, hermanos en toda este trabajo de difundir la cultura y los significantes culturales, sobre todo del estado de Guerrero. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un gusto que estés con nosotros. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿verdad, Alfonso? Sí, más o menos. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido hasta ahora. Espero que hayan disfrutado este programa y que vamos a continuar con las próximas entregas. ¿El próximo cuál es? Tenemos no tengo el dato. Todavía no tenemos, bueno, ya los vamos a dar a conocer. Entonces, muchísimas gracias a nuestros compañeros, a Roberto, gracias Edgar, al equipo atrás de cámaras, muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más, nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias.